Daniela, gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy. Bienvenida al podcast. Así que vamos a hablar algunos minutos sobre a lo que tú te dedicas y sobre tu último libro. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Tú eres ingeniero comercial de formación. Sí. ¿Cómo es que un ingeniero comercial hoy se dedica a hablar sobre meditación? Bueno, similar a tu carrera, o sea, a tu profesión, o sea, igual que tú, pues, comercial. Nada, pues estudié ingeniería comercial, pero siempre estos temas me han encantado, siempre, desde chica, por mi mamá principalmente. O sea, yo nací en una familia que el sobremesa eran estos temas, ¿cachai? Entonces siempre lo he tenido muy metido, siempre muy enganchado, desde el colegio. O sea, me acuerdo cuando estaba en el colegio, mi mamá me pasó por primera vez un libro de Osho, que hablaba de la conciencia, de la mente, de la cabeza que no para, y desde ahí en el fondo como que me quedó demasiado marcado ese momento, y de ahí para adelante siempre he estado estudiando, al principio con ella, después ya, ella bueno, falleció hace unos años, pero después por mi lado. Así es que, nada, pues durante mucho tiempo era como un lado B en el fondo, yo con mi carrera, full en el mundo corporativo, full time. Y de a poco he tratado de ir dándole cada vez más espacio, cada vez más tiempo, poder dedicarle cada vez más energía, para que deje de ser un lado B y que sea solo un lado nomás, ¿cachai? ¿Y qué es ese lado específicamente? ¿Qué es lo que hace relacionado con meditación? Hoy día estoy haciendo, bueno, distintas cosas, pero cosas con empresas, talleres con empresas, talleres de meditación. En el fondo, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando harto con distintas empresas y hacíamos talleres de mindfulness, acercando este tema. Principalmente eso, también tengo una comunidad en Instagram con una amiga que es con la que escribimos los dos primeros libros, que se llama Casa 7, y ahí estamos constantemente posteando contenido en torno al bienestar, alimentando el blog, tenemos newsletter, en el fondo full difundiendo contenido en torno a este tema. Sí. Yo me imaginaba que tú, porque uno puede tomar el tema de la meditación y abordarlo de distintas maneras, ¿cierto? Hay gente que le habla a los más hippies alternativos que buscan vivir lejos de los centros urbanos, ¿cierto? Y una vida ultra simple. Sí. Hay gente que le habla más, que se lleva a la comunidad psicodélica, o hay distintos lugares. Y mi sensación es que tú le tratas de hablar a gente que se mueve en el mundo laboral más común dentro de una ciudad. Sí. Gente que trabaja en empresas, con horario de oficina. Sí, 100%. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido en traer ese tema a ese espacio donde no es, ¿cierto? Hay poca preparación previa a lo que sea que tú tengáis por contar ahí? Claro. Me acuerdo patente, en mi última pega tuvimos un taller de mindfulness y de meditación, ¿cachai? Entonces eran 2 mañanas completas, todo el equipo, éramos como 40 personas, como la gerencia completa en el fondo, y fueron 2 personas a hacer un taller que estuvo buenísimo. Yo como participante en esta última pega, ¿cachai? Y fueron estas 2 personas y en el fondo planteaba la meditación como con un montón de mantras en sánscrito y un montón de movimientos que había que hacer con las manos, que al final del día, en el fondo en este taller, siento yo que quedó como algo tan anecdótico, simpático que hicimos, pero para la gran mayoría quedó como, pucha, una herramienta que la verdad yo no me veo cantando esos mantras en mi casa, ni haciendo todos estos movimientos de los brazos. Me quedó muy marcada esa experiencia, porque ahí yo dije, pucha, el fondo es fantástico que lo planteen, pero la forma genera resistencia, pues genera barreras. Entonces, desde ahí en el fondo y dado que yo, igual que tú, somos ingenieros comerciales y en el fondo he trabajado en empresas tanto tiempo, como pucha, ¿cómo poder acercar la meditación de una manera que sea cercana para alguien que está en una oficina, que está vestido con terno, que trabaja full time? En el fondo como que no hay que cambiarse de trabajo, no hay que irse a vivir si no es lo que tú quieres. O sea, si lo querías hacer, bacán, pero si no, pucha, también eso no te excluye de este mundo, por así decirlo. Yo creo que eso es algo como un propósito compartido que tenemos los dos, siento yo, porque cuando yo leí tu libro Meditación para Escépticos, siento que un poco apunta a algo similar. En el fondo no tenéis que estar en este mundo esotérico para tener afinidad con la meditación, porque no son como... ¿Y esa resistencia fue compartida entre los otros asistentes? Después, cuando se acabó, ¿todos lo comentaban? Todos estaban súper agradecidos de la instancia, porque siempre creo que esas instancias son súper enriquecedoras, pero claro, mucho en el fondo después de unos meses como que quedó en lo anecdótico, ¿me cachai?
O sea, aprendizaje por contraste. Claro. Tú ahora no le pedís a nadie que mueva los brazos. Claro, pues yo tal cual. ¿Qué movimientos de brazos? No, era como la meditación Soham, que en el fondo había como que levantar los brazos y bajarlos. No me acuerdo exacto, no soy experta en esa técnica en particular, pero era como con mucha forma, que creo que a veces llenar como de muchas formas la meditación lo quita de la simpleza que realmente la práctica tiene. Yo he trabajado un par de veces con empresas, poquitas veces, y me ha pasado siempre que los grupos de personas que están ahí tienen que estar ahí, ¿cierto? No es gente que vino a escuchar lo que yo tenía que decir por interés voluntario, ¿cierto? Por iniciativa propia. Y me ha costado como sentir que están realmente enganchados con lo que sea que yo tenga que decir. No sé si es algo que... ¿Cómo manejáis eso? No sé si sientes que te pasa también. Sí, pero mi así como propósito número 1 de esa instancia siempre es que lo sientan cercano y que lo sientan aplicable. Entonces como que trato... Y bueno, y el libro también habla mucho de eso, que trato de acercarlo lo más posible. ¿Cómo lo hago yo? Con esta distinción que probablemente tú manejáis en el fondo, que es como una meditación más formal y la meditación más informal. O sea, en el fondo... Y parto con el tema de meditación informal. O sea, como creo que esa es una puerta de entrada que es súper cercana, y ahí como que se acaban las excusas de decir no puedo meditar porque estoy en una oficina. Porque en el fondo la forma y lo que es la meditación informal lo deja como abierto para todo momento, por muy cotidiano que sea. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, de cosas o cosas que enseño en los talleres yo, por ejemplo, es, claro, mientras estáis comiendo, el tema de alimentación consciente. Entonces, en el fondo yo les digo, aunque ustedes pueden estar hacemos un ejercicio de mindful eating, que a lo mejor puede ser más formal, pero después yo les digo, bueno, si ustedes están en el almuerzo de la oficina, muchas veces a lo mejor por tiempo van a tener que almorzar en el escritorio, y ok, no les digo que no lo hagan, pero dado que si ya van a tener que almorzar en el escritorio, que en el fondo uno podría decir, chuta, que poco mindfulness, al menos cierra el computador y dedícate esos 5 minutos a hacerlo con atención plena, ¿sabes? Como cosas así. Si estás en una reunión y el tema se empieza a poner un poco conflictivo y sentís de que en el fondo empieza a generar ansiedad la conversación, pucha, lleva las técnicas de meditación, de mindfulness a ese momento. Entonces, conéctate con lo que estás sintiendo, intenta escuchar sin juicios, ¿cachai? Bueno, así, como distintas técnicas que son en lo cotidiano, en el día a día. Sí, el ejercicio del mindful eating es alucinante en realidad si uno lo hace de forma intencionada y prestando atención. Yo siempre, o sea, me acuerdo de la primera vez que lo hicieron con un pedacito de chocolate que adentro tenía, no sé si manjar o algo líquido. Nadie sabía, entonces cuando tú estás ahí prestando atención, ¿cierto? A la textura, todos los sabores, y de repente esta cuestión explota dentro de tu boca, ¿cierto? Y se inunda en manjar, me acuerdo que fue... Pero pienso también que llegar... No sé qué pensás tú sobre esto, se me ocurre ahora. Llegar a la hora de almuerzo, tú después de un día en que uno ha estado todo el día corriendo, resolviendo una infinidad de incendios, es un poco difícil parar contra el momentum de un día que te ha estado tironeando un montón de lados. Entonces a mí me cuesta mucho, especialmente la comida, parar cuando como a prestar atención. Me es mucho más fácil sentarme en mis minutos de meditación en el cojín que parar en la mitad del día cuando está todo... Te cacho, no sé si te hace sentido. Sí, me hace sentido totalmente, porque en el fondo es como una programación que vamos ahí en la rueda del hámster y es difícil salirse, ¿cierto? Pero yo creo que justamente, al menos como yo lo planteo en el libro, es esta meditación en el cojín, como decís tú, formal. Igual te ayuda a entrenar la mente para tener esa capacidad de volver. Sé que igual es difícil. Pero creo que al final en lo cotidiano está la magia, pues, ¿cachai? Obviamente ese espacio controlado, seguro que tenemos en una esquina no sé, en mi caso, en una esquina de mi pieza cuando mis niños están durmiendo en la noche, ese espacio es bacán, porque en el fondo uno conecta. Porque están durmiendo. Sí, porque es el único momento en que puedo hacerlo como tranquila y sin distracción. En el fondo es como súper potente lo que uno puede llegar ahí en esos momentos, pero también en lo cotidiano creo que
pucha, te cambia como la forma de vivir el día a día también, pues. Sí. Sí. Volvamos a, entonces, esta sesión de mindfulness que tuviste con tu empresa, tú como participante, ¿fue antes de que te lanzaras por tu cuenta? Antes, sí, o sea, varios años atrás. Sí, sí. Y fue un momento como bisagra en el que dijiste, hay mercado para esto y la oferta parece no satisfacer lo que, ¿cierto? La promesa detrás del mindfulness. Yo puedo venir aquí. Yo podría estar ahí, sí. ¿Esa es la idea? Sí, me pasó eso. ¿Podrías contar un poco más cómo fue sobre eso la maquinación de qué es lo que a ti te gustaría ofrecer antes de que se haga realidad? Claro, en el fondo yo tenía alguna idea de que yo estoy como súper metida en el tema bienestar y un montón de técnicas, herramientas, pero la meditación como que en particular me ha cautivado de una manera especial. Y cuando fue este taller y vi que habían 40 personas ahí como, y estas dos personas que estaban facilitando el taller preguntaban, pues, ¿quiénes de acá han meditado? Como una pregunta muy general. Y eran, no sé, 3, 4 personas que levantaron la mano y los 30 y tantos adicionales nunca habían meditado. Después, ¿quiénes han practicado respiración consciente? Como también lo mismo, como cifras de 5%, 10%. Entonces yo dije, chuta, qué heavy y qué bacán como el espacio que hay para poder expandir un poco más estas técnicas que son tan simples y son gratis, por así decirlo. Y estando ahí durante toda la mañana, claro, me acuerdo de haber dicho como, oye, yo podría estar haciendo esto, ¿cachai? Y el producto no está listo de un día para otro. ¿Qué es lo que hoy tú llevas a una empresa cuando llegas? ¿O qué es lo que ofreces? Se ha ido como armando orgánicamente, la verdad, porque como yo sigo trabajando en lo que me he dedicado profesionalmente durante toda mi carrera, que tiene que ver con los estudios de mercado, con hacer focus, propia entrevista. Y en paralelo estoy agarrando como un poco de fuerza y el año pasado te diría que como que me lancé y hice más talleres en el fondo. Ofrezco esas instancias, o sea, instancias de poder aprender estos conocimientos. ¿Es un día? Sí, un día, lo he hecho desde toda una mañana hasta talleres de 1 hora y media. Entonces, adaptado, generalmente trato por mi background en investigación de mercado de mandar un test para medir el nivel de estrés del equipo, ¿cachai? Como monitorear un poco eso y siempre termino el taller con la pregunta como de qué tan aplicables son estas técnicas. ¿Qué tan aplicables sientes que son estas técnicas para tu día a día? ¿Consideras que son beneficiosas para tu vida laboral? O sea, como que trato de medir ese tema que sea súper como aterrizado a la realidad de la pega, ¿cachai? La gente, ese cuestionario de estrés, ¿la gente está muy estresada? ¿Qué sensación? Sí, ¿Tu termómetro qué dice? Sí, nosotras, claro, también con la Ale Pérez, que es con la que escribí los 2 primeros libros, y con 2 psicólogas más de una consultora que se llama Proyectarse, el año pasado lanzamos un estudio a nivel nacional que buscaba medir en el fondo el nivel de bienestar de la sociedad, ¿cachai? Y obviamente dentro del nivel de bienestar estaba medido el tema del estrés. Y el estrés aparecía como una de las emociones más predominantes en la sociedad. 1 de cada 2 personas siente estrés habitualmente o todo el tiempo. Igual es súper heavy, pues. 1 de cada 2 personas siente estrés habitualmente o todo el tiempo. Es como algo crónico que ya normalizamos 100%. Incluso como raro no estar estresado. O sea, como estáis diciendo a lo mejor flojo o no sé, como raro no estar estresado, como mal visto en la pega sobre todo. Y todos los síntomas de estrés que están asociados a nivel físico, pues el insomnio, el insomnio, el dolor de cabeza, el colon irritable, todo eso también eran cifras como súper altas. Relacionado con esto, antes de preguntarte directamente por el libro y por mindfulness propiamente tal, tú tienes 3 hijos. Sí. ¿Qué tan a prueba ponen tu práctica meditativa tus hijos? Total. A veces pienso yo que no. En realidad no, nunca pienso esto, pero se me ocurre como chiste si escribiera sobre esto que me hacen sentir como que toda la práctica no ha servido de nada. Como que miles de horas invertidas en esto y hay veces que uno hace huición sin poder controlarlo. Sí.
¿Qué se te viene a la mente entre cómo conversa tú, ¿cierto? La meditación y la crianza de 3 niños? Sí, total. Chicos. O sea, me ha acompañado desde el principio, desde el embarazo, el parto y la crianza, propiamente tal, ¿cachai? Creo que, bueno, cuando dicen lo que decís tú, cuando dicen que los hijos son los mayores maestros que te trae la vida al mundo, creo que, o sea, 100%. Poner a la práctica todo lo aprendido, pero nada, en el parto para mí también es un tema la meditación. Yo he tenido 3 partos como súper poco intervenidos, entonces para mí es clave todas las prácticas, como aplicarla en ese momento. Pero en el día a día, fundamental también. O sea, yo trato de meditar mientras estoy con ellos. A mí, por ejemplo, yo tengo 2 hijos hombres, los más grandes son hombres, y les encantan cosas que para mí son súper poco afines. Ponte tú, no sé, los audios, claro, los Monster Trucks, los Pokémones, jugar cartas Pokémon. Entonces yo he puesto este ejemplo antes, pero jugar cartas Pokémon con mi hijo no puede estar más alejado de mis gustos personales. O sea, te juro que preferiría estar haciendo un montón de cosas antes que eso. ¿Cómo aplicar todos los conceptos de la meditación a ese momento? O sea, como mientras estoy jugando la carta Pokémon, total aceptación al momento presente, ¿cachai? Yo creo que el Buda nunca se imaginó que alguien iba a decir que meditaría servir para jugar cartas. Tal cual. De Charizard. Pero soltar esa resistencia y decir, chuta, no debería estar acá, debería estar en mi cama, leyendo mis libros que me gustan. ¿Y cómo hacer para decir, no, este momento, me entrego 100% a este momento, ¿cachai? Yo creo que eso es una práctica de meditación. Sí. Te quería preguntar cuál es tu Pokémon favorito, pero no viene al caso. Claro, yo siento algo parecido con los momentos bonitos. Pero respecto a ¿cierto? La pataleta en el pasillo del supermercado, ¿cierto? La quinta vez que se sacan los calcetines y están atrasados para el colegio, ¿cierto? El subirse al auto y nadie se quiere poner el cinturón, o qué sé yo. Esos momentos, ¿hay algo útil que se te venga a la mente relacionado con prestar atención? Sí. Volver al momento presente, entregar, o sea, yo siempre me repito esos mantras internos, como me entrego a este momento que es perfecto tal como es. ¿Tú te repites eso para tus hijos? Sí. Cuando están en medio del caos. En medio del caos, sí. ¿En serio te repites eso? ¿Lo tienes ahí tomado? ¿Y cómo has logrado interiorizarlo de forma que sea más o menos automático, por lo que te escucho? Práctica, yo creo que es como mientras más lo repetís, más como accesible es en ese momento en que obviamente uno está fuera de control, como que no... es una situación que está como fuera de control, totalmente distinta a lo que uno querría que fuera. Yo me acuerdo cuando estudié Mindfulness la primera vez, estaba esperando guagua a mi primer hijo, y eso fue de hecho lo que más me motivó a meterme como en el mundo del Mindfulness y a empezar a meditar regularmente, en el fondo de manera formal. Como a adquirir la disciplina, fue el embarazo, porque en el fondo me acuerdo que le pregunté a este profesor, como pucha, tengo a este hijo, siento este hijo dentro de mí, siento una responsabilidad gigante como madre, ¿cachai? O sea, estoy trayendo una vida al mundo, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Es una responsabilidad gigante. Y ahí me acuerdo que él me dijo, el profesor de Mindfulness que yo tenía en ese momento, tú preocúpate de estar centrada lo más posible que puedas, de estar presente, de estar con atención plena, preocúpate de eso y todo el resto se va a ir dando por añadidura, como que entonces me quedó muy grabado eso, como que al final mientras más uno vuelve al momento presente, la atención que le dais a ellos, no sé, como que todo adquiere un tono distinto, siento yo. Hay algo que a mí creo que también me ha cambiado un poco cómo me relaciono con mis hijas, que es esto. ¿Conoces a Felipe Lecanelier? Sí. Esto que dice él de mentalizar, ¿cierto? De poder situarte en el estado mental que está tu hijo cuando pasa por una situación intensa, difícil, dolorosa. Y que yo creo que si no meditara me sería si no imposible, casi imposible, ¿cierto? Esto de, ok, él está o ella está, ¿cierto?, pasando por algo muy difícil. Sí. Yo, sintonizando en esa misma frecuencia, no voy a ayudar en nada. ¿Cierto? Y no es lo que necesita de mí tampoco, ¿cierto? Lo que necesita es alguien capaz de sostener, ¿cierto? Y estar ahí para lo que sea que esté atravesando en este momento. Claro.
que yo creo que sin la práctica habría que ser alguien que viene con la, ¿cierto? Con la máquina cerebral del nacimiento programada muy distinta a la mía. ¿No? Sí, te entiendo, sí, total. Tu libro, hablemos sobre tu libro, que se llama Meditar en medio del caos. Bueno, ya mencionaste un poco al paso el motivo del título, pero ¿por qué se llama así? Sí. ¿El título lo elegiste tú? ¿Lo conversaste con la editorial? ¿Cómo nace? El título lo escogió mi marido. Él es como mi manager. Yo en el fondo cuando me lancé a este como desafío de escribir este libro, le conté a mi marido como, oye, quiero escribir un libro que se trate de esto, pero pucha, que de esa visión de que uno puede meditar aunque tengáis una vida que es caótica. Y entonces él me dijo, pucha, meditar en medio del caos me hace sentido porque es la idea de como romper un poco esa idea de que yo también lo digo en los talleres, como que el mito de que si tú meditas mateamente, el caos va a desaparecer, ¿cachai? Si yo medito, va a llegar un momento en que todo es paz y amor y nadie... Y eso, al menos yo creo que no va a pasar. Y en el fondo personas difíciles, situaciones difíciles siempre van a llegar. Incluso si tú estás meditando, no sé, 1 hora todos los días, eso va a seguir pasando. Entonces el caos siempre va a existir. Incluso si no existiera lo externo, uno podría decir, va a estar el caos interno, que es como lo que... Entonces, dado que el caos siempre va a existir, ¿cómo hacemos para amigarnos con ese caos y meditar en medio del caos? O sea, como, ¿cachai? Por eso le puse ese nombre, como para que fuese para todo tipo de personas que viven en un caos. Hola. Yo lo reservé. ¿Pero tú lo reservaste a las 12 o a las 11? ¿A las 12? A las 12. Sí, pues de 12 a 1. Ya, gracias. ¿Por qué? Entonces, entiendo caos. Sí. Este momento es perfecto. Claro. Entonces entiendo que el libro habla más, yo no lo he leído, recién lo tengo, habla más a momentos como los que mencionaste antes que a la práctica propiamente tal, más, comillas, formal. Claro, yo, parto primero como dando mi visión de lo que creo y lo que he aprendido de qué es meditar. Y en el fondo ahí yo creo que, claro, como, no sé, como conceptos básicos, el tema de atención plena, el momento presente y el no juicio. Creo que tú usas la misma definición en tu libro, si no me equivoco, de Jon Kabat-Zinn, en el fondo. Como meditar es prestar atención al momento presente de manera deliberada, sin juicio. Entonces, dado que eso es meditación, en el libro abro como 2 grandes capítulos, que uno es la meditación informal y otro es la meditación formal. Y en la meditación informal, en el fondo, lo trato como de asociar a todos los momentos cotidianos del día. Y ahí, en el fondo, le puse como 4 situaciones, que son 4D, porque una es las situaciones cotidianas del día a día, que es como lo clásico que te dicen, medita mientras te lavas las manos, medita mientras te lavas los dientes, como las tareas cotidianas que uno hace, las tareas de disfrute, o sea, como las actividades de disfrute. Meditar en las actividades de disfrute, creo que es súper potente, como meditar, por ejemplo, cuando te comí un rico chocolate, o meditar cuando estáis, no sé, salís de una reunión y te ponís debajo del sol y sentís el rayo del sol, o estáis debajo de un parque y en el fondo están los árboles, como meditar en ese momento que es de disfrute, creo que es súper potente porque también va acercando un poquito más la meditación y lo hace como más accesible. Meditar en situaciones en el fondo de descanso, que creo que igual tú habláis en tu libro bastante de eso, como el darse espacios para no hacer nada también y disfrutar eso, como meditar en ese momento, en esos momentos como poco productivos, en la sala de espera creo que tenía un capítulo de eso. Y bueno, y en las situaciones difíciles, como cuando tu hijo te hace la pataleta por quinta vez en el supermercado. Y después está en el fondo el siguiente capítulo que es de meditación formal propiamente tal, que ahí me sale como un lado más, no sé si académico es la palabra, pero pucha, voy como paso por paso. ¿Qué hacer con las manos? Pongo las manos así, pongo las manos en algún mudra, ya. ¿Qué hago con las piernas? Me pongo sentado en una silla, me pongo sentado como flor de loto. ¿Es realmente necesario ponerse en flor de loto así perfecta para meditar o podía hacerlo en otra posición? No sé. ¿Qué hago con...? Cierro los ojos y ahora ¿qué hago? Porque en el fondo esa igual es una pregunta, porque que a veces surge, ya, ok, encuentro el lugar para meditar, todo bacán, cierro los ojos y ¿qué hago? ¿Qué hago? Como que, ¿cachai? Entonces ahí como que voy describiendo distintas
focos de atención que podéis poner, pues, porque podéis ponerle el foco a la respiración, bueno, tú le podéis poner el foco a los pensamientos, le podéis poner el foco a la misma, al observador, bueno, ahí hay como varias líneas. Pues. Te voy a preguntar por tu práctica también, formal, pero esto que mencionaste del disfrute, bueno, encontré otra cosa aquí que te quiero preguntar, pero lo del disfrute me parece muy pasado de largo por mí y por mucha gente también. Y también me acuerdo de otro momento, después de mi primer retiro, y me acuerdo de haber estado caminando en la calle con unos amigos y haberme reído por algo y de haber prestado atención a cómo se siente sonreír. ¿Cierto? Y esto es algo muy, muy sutil, muy pequeño, y de haber sido un segundo, si es que. Pero me acuerdo de que algo pasó allá adentro, como una suerte de, así me siento cuando me siento bien. Claro. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente no sabe exactamente o nunca ha prestado atención a cómo se sienten cuando se sienten bien. Lo que es curioso, ¿cierto? Claro. No sé, no saborear más de cerca cómo se siente lo agradable, lo placentero de la vida. Sí, pues en lo cotidiano y no esperar que llegue algo grandioso, fantástico para saborear ese disfrute, sino que en las cosas chicas, en esos micro momentos, como decís tú. ¿Qué momentos de tu vida te son fáciles hacer esto? ¿Hay algo puntual donde, sí, aquí estoy, realmente estoy? Tengo algo como con los árboles y el movimiento de los árboles, que de repente voy en el auto, por ejemplo, y en una luz roja y como que aparece al lado un árbol moviéndose y eso como que me trae de vuelta, ¿cachai? Hay un capítulo acá, un poco, de nuevo no lo he leído, me voy a quedar solo con el título, que se llama Resignificar el caos. También ya le hablaste un poco a esto. Sí. Y empieza con una frase de Jon Kabat-Zinn que es: no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear. ¿Qué significa resignificar el caos? Sí. ¿Cómo? ¿Cierto? Porque alguien te podría decir el caos es objetivamente malo, ¿cierto? Yo no quiero más estrés, no quiero sentirme tironeado por el mundo para hacer 500 millones de cosas distintas. Sí. ¿Por qué resignificaría esto que es malo? Claro. Yo en ese capítulo hablo un poco de esto, pero en el fondo creo que el caos es como parte inherente de la vida. Y el por qué la vida es caótica para mí es un misterio, ¿sabes? Como que en el fondo es parte del misterio de la vida. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué vinimos a este mundo y todo tiene que ser tan caótico? Porque hay sufrimiento, como en el budismo cuando dicen que se habla, claro, exacto. ¿Por qué existe ese sufrimiento? ¿Por qué existe el caos? Creo que da para mucho esa conversación. Para mí uno puede tener ciertas hipótesis que va como formulándote, pero al final del día es parte del misterio. Entonces, dado que eso es parte de la vida, creo que por eso está la invitación a resignificar ese caos. Estoy de acuerdo contigo que si uno objetivamente dice, preferiría que mi vida fuese menos caótica, ok, pero igual yo te podría preguntar, ¿qué pasa si el caos desapareciera totalmente de la vida? ¿Qué le queda a la vida entonces? Porque hay como una analogía que me encanta que la hace Eckhart Tolle, no sé, que yo lo cito un montón en mi libro, con el cuerpo. Entonces dice, a lo mejor el cuerpo siempre preferiría estar como acostadito en un sillón. Pero ¿qué le pasa al cuerpo cuando si estuviese todo el día acostado en un sillón descansando como el cuerpo generalmente te pide? Bueno, tal vez acá en el libro hablaré un poco de eso, pero el cuerpo no se fortalece y al revés, se empieza a deteriorar, ¿cachai? Entonces creo que a nivel mental, a nivel existencial es lo mismo. Si uno estuviese en esa zona como de confort en donde no hay ningún caos, que creo que es irreal pensar que eso pueda pasar, tampoco habría crecimiento, no habría esa capacidad de fortalecernos, pues de crecer y de tener experiencias que al final son significativas, no sé. Y resignificar el caos quiere decir enmarcarlo con otros. ¿Es conceptual o es más experiencial de lo que se trata este capítulo? Tiene que ver con, entiendo ahora lo que me acabas de decir, Daniela, entonces el caos en mi vida lo voy a tomar como fricción necesaria para yo crecer y cultivar, ¿cierto? La persona que quiero ser, el carácter que quiero tener. Tiene que ver con eso, con la historia, ¿cierto? Con los conceptos que uso para entenderlo, o también con cómo lo vivo, ¿cierto? En mi cuerpo cuando la situación está Las tensa. dos cosas. O sea, primero, aceptarlo.
aceptar de que va a existir y que va a seguir existiendo, aunque meditemos. Va a existir y en el fondo es parte de la vida. Entonces, si yo lo acepto y me resisto menos, puedo vivir el caos a nivel conceptual y a nivel experimental de una manera más liviana, ¿cachai? Más liviana y en el fondo, también en el fondo con la perspectiva, yo creo que es bastante como común, personas que viven situaciones especialmente dolorosas, duelos o lo que sea, pérdidas, etcétera, que después con un poco de perspectiva igual se ve que en el fondo ese momento ahí generó ciertas cosas. Bueno, así lo mismo con estos caos del día a día, como que creo yo que al final cuando se presenta esa situación es una invitación a poner en práctica todos los conceptos, o sea, como a la no resistencia, a la aceptación, etc. Algo que yo coincido, algo que me he dado cuenta, no sé si a ti te ha pasado, que yo casi todo lo que he meditado ha sido vipassana, prestar atención a las sensaciones en el cuerpo. Entonces, el escáner corporal, muchísimo eso, al punto que en retiro, ¿cierto? No hay nada burdo, no hay nada grueso en las sensaciones del cuerpo, sino que todo es muy sutil. Parece ser como un burbujeo efervescente de sensaciones muy, muy sutiles. Ahora no me siento así, ahora me siento contraído en medio del caos. Pero algo que pasa cuando la práctica está bien afinada es que hay como una alarma que se enciende muy temprano, mucho más temprano que cuando uno no practica de me estoy alterando por lo que está pasando. Sí. Momento de quizás parar o respirar, o ¿cierto? Hacer lo que sea que uno haga, repetirse alguna frase o algo. Sí. No sé si te hace sentido esto, de que a medida que uno practica hay una suerte de radar más finamente calibrado a cuando uno se ve tocado por una situación difícil. Entonces es más fácil a tiempo hacer algo al respecto, algo que puede ser lo que sea. Totalmente, concuerdo, es anticiparse, pero y también una vez que, incluso si uno se anticipa, la emoción o la reacción física, emocional, mental, incluso si meditáis un montón, igual puede que se gatille. Sí, claro. Probablemente se va a gatillar. A lo mejor no tan alto como antes, un poquitito menos, pero yo creo que también es clave el cómo se gestiona y que la práctica también te da muchas herramientas para eso. O sea, dado que ya se gatilló el estrés, por ejemplo, o ya se gatilló esa rabia o lo que sea, creo que la práctica te da un montón de herramientas para también gestionar eso y no sostenerlo indefinidamente hasta que llegáis a la casa en la noche con tu hijo, claro. por poner un ejemplo. Pierden vida útil. Oye, tengo un par de preguntas más. No sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos media hora. Tengo un par de preguntas más, Daniela, y después... Te quiero preguntar relacionado con lo de recién, por conflictos de pareja, porque nosotros estamos en situaciones parecidas, ¿cierto? Una etapa de la vida ultra estresante, ¿cierto? Los dos estamos casados y los conflictos de pareja son parte de este caos que por más que uno quiera que no se asomen, aparecen en el pronóstico del tiempo igual. ¿Qué te ha... ¿Ustedes... ¿Te puedo preguntar por esto? Sí, obvio. ¿Ustedes meditan juntos o no. cómo los ha ayudado? Lo que sea que se tenga en la mente respecto a tu práctica y todo lo que dice tu libro y cómo resuelven todas las diferencias y desencuentros que hay dentro de una vida de pareja, con niños chicos, claro. cambio de casa, ¿cierto? Todo lo demás. No, mi marido no medita y en el fondo no, o sea, formalmente al menos. Él te sugirió el título. Pero él me sugirió el título, sí. Él a lo mejor sin quererlo, bueno, ya llevamos casados 10 años, 15 años juntos. De alguna u otra manera se ha ido metiendo, no de manera formal, entonces claro, él no medita, pero sí como que creo que le ve un montón de valor y como ha visto de cerca mi proceso, en el fondo, nada, como que le encanta el tema, ¿cachai? Creo que igual como los ejemplos que dábamos con los hijos, cuando estáis con el hijo con pataleta, pucha, ocurre lo mismo en las parejas. No es que el marido en este caso tenga pataleta, pero sí yo misma. Muchas veces me baja la pataleta, uno podría decir con él. Entonces, para mí es lo mismo, cómo ser capaz de volver al momento presente en esa situación, anticipar en el fondo esta reacción, si ya la reacción emerge, que probablemente va a emerger, cómo gestionarla también. ¿Cómo ser capaz también de decir de repente cuando veis que estáis totalmente fuera de control, esto como del cuerpo, del dolor que se habla, cuando estáis actuando desde ahí ya,
cómo ser capaz también de decir, oye, dejemos la conversación para mañana cuando los dos podamos estar más tranquilos, como ese tipo de cosas creo que a nosotros nos ha funcionado bien como en relación a estas prácticas. ¿Y qué hay de a ver, algo que a nosotros, que a mí me pasa mucho es esto de, ¿cierto? De querer saltar a tu turno por hablar, que a todo el mundo le pasa, ¿cierto? Yo quiero decir lo mío porque aquí está la razón de lo que está pasando. Y sin permitir que el otro cuente su lado de lo que pasó, ¿cierto? Sin validar mucho a veces la experiencia que el otro ha tenido de una experiencia, ¿cierto? De una situación que los dos vivimos de maneras distintas. ¿Hay algo ahí? ¿Que Sí, se te venga? total. O sea, de hecho ese es uno de los ejercicios que hago en los talleres, como de escucha activa, que en el fondo ponemos un cronómetro, 2 minutos en pareja, en el fondo, una de las partes habla durante 2 minutos de un tema, da lo mismo, a veces da lo mismo, de lo que sea, y la otra parte no puede hablar y no puede responder, ¿cachai? Tiene que permanecer en silencio. ¿Y el tema que...? A veces, depende del taller, de la duración que tiene, pero a veces, por ejemplo, oye, cuéntame tu relación con la meditación. No sé, ¿tenéis alguna relación? ¿Qué pensáis de la meditación? Entonces la otra persona tiene que hablar durante 2 minutos sobre eso. Y ahí empiezan a hablar, que a lo mejor tenían una tía, una abuela, lo que sea, cuentan, y la otra persona tiene que escuchar sin hablar. Entonces esa es la regla de oro, sin hablar. A veces les digo ni siquiera con gesto. Entonces como dedicarse a escuchar a la otra persona, vean lo que pasa en su interior cuando la otra persona les habla, cómo empatizan con lo que el otro va diciendo. Si se distraen como completando la frase, vuelvan a la atención a las palabras de la otra persona y después cambio. Entonces eso creo que es potentísimo lo que decís tú. Sin darnos cuenta, estamos todo el rato completando las frases, suponiendo lo que el otro va a terminar de decir o suponiendo lo que el otro quiere decir pero que no dijo. Entonces el tema de la escucha me parece que es a nivel de pareja. ¿Qué dice la gente cuando los obligáis a ese ejercicio? Cuando hacen, después de... ¿Cierto? Porque es raro escuchar a alguien en silencio 2 minutos sin hacer nada, ¿cierto? Sí, no es común. ¿Qué comentarios te dicen? O sea, generalmente que se sintieron incómodos, que querían completar la frase, eso es como lo clásico. Pero también me dicen, ponte tú, como esa capacidad de empatía, que era como que estuvieran viviendo con la otra persona lo mismo que estaba contando la otra persona, ¿cachai? Como esa capacidad de verdad de ponerse en el lugar de la historia de la otra persona, porque como no estás interrumpiendo, dedicáis toda tu atención a eso. Y por otro lado, el que habla siempre es como, oye, qué rico sentirme escuchado por 2 minutos sin interrupciones. Y bueno, otros igual dicen, me falta como ese feedback de la otra persona. Yo creo que ahí igual hay un tema de personalidad, de que hay ciertas como personalidades que se sienten más cómodas como hablando y otras personalidades se sienten más cómodas escuchando también. Sí, seguro. Pero es un momento, me gusta el ejercicio, pero porque es muy raro, ¿cierto? Es muy raro que alguien a uno lo deje hablar. Sí. El tiempo que me gustaría. Sí. Casi todos parecemos querer saltar a la mesa a hablar. Tengo 2 preguntas más. Una tiene que ver con la diferencia de interés entre hombres y mujeres respecto a la meditación. ¿Cómo es tu experiencia respecto a eso? Sí. Creo que, bueno, en general, como herramientas de bienestar y como tal vez cosas más espirituales y todo, ya, siempre es más mujeres. Nosotros tenemos esta comunidad con la Ale, esta amiga socia, y un 90% de las personas que nos siguen son mujeres. Yo en mi caso llegué por mi mamá, que es una mujer. Somos 3 hermanas y un hombre y las 3 mujeres enganchamos con el tema y el hombre a lo mejor no, de alguna manera sí, pero no, ya. Creo que hay una caricatura ahí. Pero sí creo que la meditación en particular es una puerta de entrada buenísima como para los hombres, sí, los hombres al final. Porque está avalado por la ciencia, en el fondo hay un montón de beneficios en lo práctico que se pueden empezar a experimentar de manera relativamente, no sé, algunos más rápido que otros, pero en la productividad, la claridad mental, entonces como súper aplicable a cosas que a lo mejor son más masculinas, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo encuentro genial que cada vez haya más hombres en este mundo, si uno lo quisiera decir, porque no me gusta esa distinción de que esto es para mujeres y esto es para hombres, ¿cachai? ¿Pero crees que el discurso tiene que ser como modulado de una manera especial cuando es dirigido a hombres?
¿O algún sutil cambio tiene que haber? Claro, yo creo que yo en lo personal sí aplico un discurso que es más masculino en ese sentido, en los talleres de empresas propiamente tal, que son como ambientes más masculinos. Y un discurso más masculino me parece que es más como comprobado por la ciencia, enfocado en ciertos beneficios que te pueda traer. A diferencia de un discurso más femenino que podría ser más enfocado en, no sé, la conexión con, no sé, con el todo, a lo mejor, qué sé yo, pero creo que al final, o sea, de todas maneras, esto es para todos, para hombres y para mujeres, para mí no me cabe duda de eso. Sí, tal vez la capacidad de estar sentado sin hacer nada productivo puede asociarse más a lo femenino, pero hombres y mujeres tenemos femenino y masculino, entonces al final, no sé si vaya a tu pregunta. Sí, no, yo siento que hay interés más de mujeres que de hombres, pero creo que es un error de cómo el tema es, no sé si error, pero es un sesgo de cómo el tema suele ser presentado, que hay una manera de hablar sobre esto que es igualmente atractiva para hombres o mujeres y que también puede ser más masculino, como dijiste tú, pero es porque faltan... Porque suele pasar, creo, que las personas que meditan mucho tiempo y tienen, ¿cierto? Y que se dedican a hablar sobre estos temas han suavizado muchos de sus rasgos más estereotípicamente masculinos, ¿cierto? Entonces se ven como si le hablaran más algo neutral o femenino. Sí, Tiene algo que ver ahí con los speakers, con la gente que habla de esto, que suelen ser muy suaves, ¿cierto? Muy pausados y ahí... A mí también me pasa a veces que me genera un poco de, como, no sé si es lo que quiero, lo que quiero escuchar. Sí, como que el modelo de hombre que quiero ser no sé si está ahí, en esa voz. Última pregunta, y después te dejo libre para que digas lo que quieras sobre tu libro, o sobre lo que quieras. Hace poco hablé en el podcast con el mejor ajedrecista chileno, el mejor jugador de ajedrez, que se llama Cristóbal Enríquez, y tiene 27 años, y es como el número 130 del mundo, ponte tú, algo así. Y ya... Bueno, es seco, ¿cierto? Campeón nacional. Y él me dijo que era muy común entre ajedrecistas, los partidos son muy largos, duran 4 horas, 5 horas, jugando muy concentrados, ¿cierto? Calculando, ¿cierto? Matemáticamente ultra fino, qué hacer, 20 movidas para adelante, qué hacer el otro, muy concentrado. Y me dijo que los errores son tan graves dentro de un partido de ajedrez que suelen gatillar una cascada de diálogo interno autodestructivo, pero al punto... ¿cierto? De ser una tortura que no ayuda a nadie, pero muy terrible, que parece que pasan, ¿cierto? Todas esas horas de partidos de ajedrez jugando, hablándose muy, muy mal. Claro. Yo sé que tú hablas también un poco más sobre esto, ¿cierto? No solo mindfulness. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo, lo que sea que queráis decir? ¿Qué tan común es el diálogo interno autodestructivo? ¿Por qué los escenarios de alta competencia o de alta exigencia parecen gatillarlo más fácil? ¿Cómo suavizarlo, trabajarlo? Te lo dejo ahí, la historia del ajedrecista, y haz lo que quieras con ella. A ver, yo creo que lo primero que se me viene como a comentar es volver a lo que es la definición de la meditación, por así decirlo. Cuando decimos meditar es... o el acto de volver al momento presente de manera deliberada, sin juicio, la parte del sin juicio creo que es súper potente, y que desde ahí hay un montón de prácticas como de autocompasión que pueden como surgir desde esa línea, desde el no juicio, desde la mirada neutral de los hechos, y en el fondo, eso por un lado. Entonces, también en el fondo en los talleres hago cosas de esta línea, que es imaginarse, bueno, lo clásico de la autocompasión, imaginarse de que como revivir la historia, ver cómo te sentiste, etcétera, y desde ahí como tomar un poco de distancia y imaginar que no es a ti a quien le pasó esa historia, sino que es a otra persona. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué cosas le dirías? ¿Qué tipo de frases le dirías? ¿Y qué consejos? Si le harías algún consejo práctico, no, como si esa persona fuese tu mejor amigo, ¿cómo lo empujarías para adelante? Y después, bueno, repetirte todo eso a ti mismo, o sea, como esta idea de cómo a veces somos tan críticos con nosotros mismos y nos tratamos peor que a cualquier otra persona que se nos cruza por la calle. Entonces, esa práctica como de la autocompasión se me viene a la mente con este ejemplo, que claro, este ajedrecista en el fondo 4 horas, está ahí como bueno, la autocompasión, tal vez
no sé, tal vez en el fondo eso lo quitaría como del foco, porque creo que sí el estrés viene a darte, si es bien gestionado, ese estado de alerta que te hace como hacer mejor las cosas. El estrés hasta cierto nivel es bueno, ¿cierto? Pero cuando ya se va... Bueno, eso por un lado, a lo mejor desde otra mirada que ya puede ser un poco más volado, pero esto de observar lo que te está pasando y en el fondo como tomar un rol más de testigo de lo que está pasando y no como identificarse demasiado con la situación, sino que observar con más distancia, creo que también ayuda a alivianar un poco la situación, por muy conflictiva que sea, muy intensa. Es increíble eso del el ejercicio que acabáis de describir. No tiene que ser, ¿cierto?, tu hermana que uno pone ahí, sí, sino que puede ser un desconocido, y igual uno no usaría, ¿cierto?, las palabras que uno usa con uno mismo. Sí, sí. Sí. Sí, heavy. Hay un estudio que anda dando vuelta y unas cifras que andan dando vuelta que no he logrado como pillar la verdadera fuente. Ya a veces llego a una... Bueno, da lo mismo, pero que dice... El estudio dice que en promedio tenemos 60.000 pensamientos al día en el fondo. ¿70.000? 60.000. Ese es el estudio que yo tengo, pero de los cuales un 80% son pensamientos negativos y un 95% son pensamientos exactamente iguales a los que tuvimos el día anterior. Entonces, claro, cuando uno toma esas cifras, no sé, como digo, no sé la fuente original y no sé tampoco si son 100% verdad, pero me parece que reflejan bastante bien la realidad. 60.000 pensamientos al día, una vez hice el cálculo de ver cuántos pensamientos son por segundo y claro, es más de un pensamiento por segundo, entonces es todo el rato. 80% de pensamientos negativos, o sea, es un diálogo interno súper duro, todo el rato como anticipando situaciones catastróficas que muchas veces no pasan, o repitiéndonos lo mal que reaccionamos frente a no sé qué, o la clásica revivir una pelea como tratando de decirle otras cosas, ¿ya? Bueno, 80% de un diálogo negativo es heavy, pues, y 95% igual al día anterior, o sea, como que en verdad la rueda de hámster así, no para, y solamente tenemos ese 5% como de dar espacio a algo nuevo también. Entonces, creo que sí, es heavy el tema, hacerse consciente de ese diálogo interno, obviamente, o sea, para mí es el primer paso. Súper buen lugar para cerrar, Daniela. No sé si hay algo más que quieras mencionar sobre tu libro. No. Bueno, mencionar que yo también me leí tu libro, me encantó Meditación para Escépticos. Ahí también me encantó, ahí estábamos conversando antes de entrar de que hayamos hecho la práctica en el mismo lugar. Empezar la carrera en el mismo lugar me pareció genial, así que bueno, y después de 10 años después, reencontrarnos en lo profesional con otro tema como... Más de 10 años, ¿no? 12 años. 12 años. 2011 dijimos, más ¿no? Bueno, sí, bueno, claro, pues ya van 13 años. Reencontrarnos, pues los dos habiendo escrito un libro de meditación me parece genial. Sí, súper. Bueno, mil gracias por el tiempo. Espero que tu libro sea un necesario espacio en ese 80% o 95% de pensamientos repetitivos. Voy a dejar link aquí a todas tus redes para quien quiera saber más de ti. Buenísimo. Gracias, Daniel. Gracias, Vicente. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.